de que no somos los indios, somos los dueños de este territorio. Somos aquellos que no morimos, somos el fruto de aquellos que no murieron, somos la herencia de aquellos que permanecieron fuertes. Por eso peleamos, por que este libro regrese. Con ustedes la doctora Emilia Mendoza, activista social y mujer ñaño, y ellas tienen algo que contarte. Porque una de las cosas que me decían, estudia para que seas alguien en la vida. Yo ya era alguien en la vida siendo artesana con ellas. Me volví médica por una cuestión, no puede ir más allá, ¿no? Porque al final algo que ocurría era que solo el hijo del licenciado o el hijo del maestro podía acceder a estos círculos de estudio. Me di cuenta de que yo era indígena el día que mi mamá llegó al auditorio de la Escuela de Medicina y volteó a verme y me dijo, ¿y quiénes son mis ancestros? Son aquellos que me dieron la vida, que me formaron en esta filosofía y que pelearon por este territorio. Y cuando alguien externo viene, romantiza, folcloriza, pero además se apropia de esta simbología, tienes que pelear como nos enseñaron los abuelos. Es una apropiación cuando vienen y nos folclorizan. Es una apropiación cuando vienen y nos romantizan. Es una apropiación cuando registran nuestra identidad como si fuera de ellos. ¿Con qué derecho? Y este mensaje inclusive va para aquellas comunidades a donde nos venden la idea de que tenemos que servirles a los políticos, que si llegan hay que darles coronas de flores, a donde sin saber qué significan los bastones de mando, los utilizan, a donde visten nuestras ropas con esta intención de parecer como nosotros. ¿Por qué no decirle a mi abuela, que apenas se habla español, que su vida es importante? ¿Por qué no demostrarle a las abuelas que se menospreciaba, que se racializó, que se discriminó? No era cierto. Tenemos que contar la verdad. Y la verdad es que somos fuertes, la verdad que resistimos, la verdad de las abuelas que les negaron. Tenemos la obligación de decirles y enseñarles a las futuras generaciones que existimos, que hemos existido y que vamos a existir a costa del sistema, a costa del capital, a costa del patriarcado. Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Efectivamente estoy aquí en un municipio muy importante, Ñañú. Y pues estoy muy agradecido de estar en Ixmiquilpan con la doctora Emilia. Y pues bueno, doctora, antes que nada, pues oiga, pues saludcita, ¿no? Porque... ¿Cómo dijo? Grimenthiristei. Pues no sé qué significa, doctora, pero pues yo creo que debe ser salud, ¿no? Familia, estamos echando un pulquito representativo de aquí de la comunidad de Ixmiquilpan, doctora. Y pues como pueden ver, pues ya la presenté, pues la doctora es una eminencia. Como pueden ver en el título, familia, pues sí, efectivamente aquí tienen a una de las personas más importantes que está regresando un códice borbónico de cientos de años y que pues hoy, gracias a esta tramitología, pues aquí tienen a la persona que está regresando a una comunidad un documento tan importante, doctora, que merece la pena que pues esta historia se queden a escucharla. Doctora, sea bienvenida a este episodio de podcast. Es un honor tenerla aquí en este podcast con R's. Y antes que nada, doctora, tu saludcita, ¿no? Salud. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, a tu equipo por invitarme. Muchísimas gracias a aquellos que nos siguen dando fuerza. Muchísimas gracias a aquellos que permiten que estemos existiendo en este momento. A los abuelos, a las abuelas. Muchísimas gracias por la energía que nos mandan. Muchísimas gracias a los pueblos que están viéndonos a la distancia, a los compañeros, a las compañeras que resisten desde sus trincheras. Aquí estamos, aquí. Yo soy Emilia, soy Ñañú y vamos a hablar de nuestra historia con un buen pulque que trajimos desde el norte de Ixmiquilpan, del puerto de Ixtí. De Don Goyito, ¿no, doctora? Goyo. Porque Don Goyo, además, te mandamos un fuerte abrazo, Don Goyito, que yo creo que nos está viendo. Don Goyo se rifó con el tema del pulque y pues yo creo que vamos a hablar hasta de más, ¿no, doctora? Tal vez. Vive el pulque, vive el pueblo Ñañú. Y oiga, doctora, pues para iniciar un poquito referente a este punto, pues platiquen un poquito de cómo fue su infancia en este lugar magnífico que representa algo muy importante, ¿no? Porque estamos en un spot tan hermoso que representa algo muy importante para su infancia.
la cocina de mi familia, o sea, construido no sé hace cuántos años, porque no tengo un dato específico, pero que albergó a las mujeres y a los hombres de esta familia, ¿no? Que me hizo crecer entre tortillas recién hechas y entre las festividades de la comunidad, entre las fiestas del charape, entre las fiestas del atole, entre los días de muertos, ¿no? Entre las alegrías, entre las mañanas con café. Entonces, esta cocina representa pues mi vida, ¿no? Y el por qué soy también lo que soy, por qué defiendo lo que defiendo, porque al final defiendo y defendemos con mi familia y con los amigos, con el colectivo, pues nuestra forma de vida, nuestra forma de existencia. Platíquele rápidamente quién es la doctora Emilia a la gente que no la conoce. Mi nombre es Emilia Mendoza Espinosa. Yo vivo en este territorio que se llama Ixmiquilpan, en San Nicolás, en el Valle del Mezquital. Soy ñañú, soy médica por profesión, una médica cirujana, y también soy activista, ¿no? Y nos llaman activistas a estas mujeres, a estos hombres que de repente nos organizamos para pelear por nuestro territorio, pero no solamente por eso, ¿no? También para pelear por nuestra identidad, porque todo esto surge por una cuestión de pelea por nuestra identidad. Es decir, cuando alguien externo a tu comunidad, a este espacio en donde has habitado toda la vida, pero lo has habitado con toda su simbología escrita, escuchada y además con esta mística que envuelve a nuestros propios espacios, ¿no? Que vienen de la narrativa de nuestros abuelos. Y cuando alguien externo viene, romantiza, folcloriza, pero además se apropia de esta simbología, tienes que pelear como nos enseñaron los abuelos. Y es que peleas como ñañú. ¿Y cómo somos los ñañús? Somos personas que peleamos con mucha fuerza. No por nada nos llaman los guerreros, ¿no? Que habitamos este territorio que es México, y que a pesar de que nos quisieron matar de hambre, nos quisieron matar enviándonos a un valle desértico, sobrevivimos, porque éramos los guerreros más importantes que tenía el pueblo hace mucho tiempo. Y tenemos que seguirlo demostrando en este momento, ¿no? Ahora ya no son estas guerras no son las guerras floridas como antes existían, sino son estas guerras por la defensa de nuestra identidad, ¿no? Esta identidad que está plasmada en la lengua, en nuestra vestimenta, en toda esta, lo llaman cosmovisión, pero para mí también es filosofía, sí, ¿no? Platíqueme qué es el velo, qué significa, y platíqueme la simbología de esos pajaritos que siempre he visto en esta comunidad. Para empezar, este traje es un traje ceremonial, ¿no? Lo he visto ahora porque para mí es importante también mostrarlo y que se sepa que se tiene que respetar esto que traigo el día de hoy. Porto un ayate, Okay. que es un ayate de fibras naturales, es un ayate que se elabora con fibras de lechuguilla y que se elabora en el norte de mi comunidad. Dentro del Valle del Mezquital, cada pequeña zona tiene las propias estructuras de qué elabora cada comunidad. Por ejemplo, en mi espacio, en mi territorio, que es San Nicolás, nuestra especialidad, por así decirlo, son los bordados, ¿no? Sobre la tela, sobre la manta y el telar de cintura. Y en el norte, por ejemplo, es el ayate, las fibras naturales. Okay. En otros lados, un poco más hacia el sur, es lo que es el carrizo. Entonces, yo porto el día de hoy un traje como tal de una mujer ñañú otomí del Valle del Mezquital. Es un traje ceremonial que se viste en las fiestas importantes, por ejemplo, en la fiesta de septiembre, que es de mi barrio, en la fiesta de agosto, o en las fiestas de las distintas comunidades, porque simboliza pues este respeto que se tiene hacia la cultura y hacia el propio Dios, ¿no? Consiste en este ayate de fibras naturales
que te lo dan a ti cuando en un momento especial, te lo pueden dar en tu cumpleaños o incluso lo puedes heredar de tu madre, pero que tienes que portar en estos momentos de festividad cuando alguien es mayordomo o acompañas a un mayordomo a la iglesia y cuando eres alguien que se va a casar, y también lo vas a utilizar cuando cuando vas a tener un hijo, porque lo utilizas para arrullar a los bebés, y cuando mueres, ¿no? También te lo ponen como velo mortuorio, porque en el más allá tú vas a necesitar cargar cosas y estas cosas las cargas en tu ayate. Entonces es un velo que significa muchísimo dentro de nuestras comunidades. Los hombres, por ejemplo, lo reciben para cargar el maíz, ¿no? Porque es para la cosecha, ¿no? Y también cuando mueren los hombres, también se les pone porque en el más allá tendrán que cargar los alimentos que llevarán. Entonces es muy importante. Y visto una blusa y una falda que todo se ha hecho a mano y tengo los elementos de Floricanto. Y para mí es muy importante hablar de los elementos de Floricanto porque enunciamos en una palabra Floricanto, pero en realidad es todo lo que nos rodea, es decir, dónde habitamos en el Valle del Mezquital. En este caso, las imágenes que yo he visto representan, de acuerdo a lo que a mí me han dicho, a mis abuelos, a mis ancestros. ¿Y quiénes son mis ancestros? Son aquellos que me dieron la vida, que me formaron en esta filosofía y que pelearon por este territorio. Específicamente visto en color morado, y tengo aquí a unas aves que pueden ser cocoleras, ¿no? Y que tienen a su lado una olla. Esta olla simboliza la vida, simboliza también el ombligo del mundo. Y es que la historia que tengo de mi familia es que son mis abuelos viéndose el día en que nosotros nacemos. Okay. Porque el día en que nosotros nacemos, los abuelos esperan que salga la placenta para alimentar el fuego. La placenta la colocan dentro del fuego, del fogón que tenemos dentro de la casa. Y este fogón como tal tiene al abuelo fuego. Este abuelo fuego se alimenta de nuestra placenta y a su vez va a calentar la olla de frijoles que ese día se va a comer, lo cual va a garantizar la existencia de la energía de un ser vivo dentro de nuestra comunidad. También visto lo que es mi ceñidor, que es un ceñidor hecho a mano con fibras de algodón y que tiene las imágenes del mezquite. Por eso se llama Valle del Mezquital, porque está lleno de mezquites y en ellos están bordados las hojas y las semillas del mismo. Antes de hablar, doctora, de este famoso códice que usted está ahorita en tramitología, antes de hablar de lucha social, antes de hablar de todo esto que hoy nos compete, me gustaría saber cómo es que la doctora Emilia nace en este lugar y cómo se desarrolla y el día de hoy se convierte en la doctora Emilia. Wow, es que, bueno, son años, ¿no? Pero para empezar, creo que me tocó el privilegio de nacer en una familia ñañú. O sea, y lo digo privilegio porque no cualquiera nace en una familia ñañú. En una familia donde tengo arraigada la lengua, tengo la tradición, tengo una fuerza, ¿no? Que bien emana desde mi madre y mi padre. Nací criada en el campo, ¿no? Ayudando a mi papá a juntar alfalfa, ayudando a mis tías a vender tamalitos, ayudando a mi mamá a bordar, ¿no? Haciéndome también cargo, ¿no? De ayudar a mi mamá con mis hermanos, ayudando también a mi papá a la ordeña de las vacas, que ahora se romantiza y que ahora incluso permite que todo el mundo diga, yo como viví esto, no sé, es importante. Claro que es importante, pero también lo fue en su momento, ¿no? O sea, y no quiero decir que esto tendrá que romantizarse, más bien me parece que fue parte de mi crianza que me permitió ser consciente
del privilegio que tenía, y el privilegio es que nací en una comunidad indígena, nací en una familia indígena, nací con esos reforzamientos que me permitieron enraizarme a mi territorio y por eso defenderlos, ¿no? Me volví médica por una cuestión simbólica y también por una cuestión de rebeldía, porque al final se sabe que una mujer que viene de un pueblo indígena, ¿no?, que sus padres son campesinos, que su madre es artesana, no puede ir más allá, ¿no? Porque al final algo que ocurría era que solo el hijo del licenciado o el hijo del maestro podía acceder a estos círculos de estudio. Entonces tenía que demostrarme a mí, demostrarle a mi familia, porque soy la primera profesionista que nace de la familia, por ejemplo, Espinosa, Sí. demostrar que yo también podía estar en ese espacio, ¿sabes? Entonces, por eso es que me volví médica, ¿no? Y porque era más buena en biología y en química que en las matemáticas, eso también es obvio. Y también porque tenía este ímpetu, esta sensación de ayudar al otro. Por eso es que me volví médica. Usted y yo tenemos algo muy similar. Yo igual vengo rompiendo patrones de una generación de personas atrás que lamentablemente pues no habían logrado algo significativo. Hábleme de qué tan importante es que en su familia nos convirtamos en la famosa oveja negra. Podría decir que sí, pero al final vengo de una familia donde las mujeres, mis tías, rompieron esos patrones. Es decir, se volvieron mujeres artesanas y decidieron no casarse y no maternar. Eso para mí ya era importante, porque en un momento en donde a mí se me pedía ser ama de casa, básicamente mis tías me sostenían en esta parte de tú puedes hacer lo que tú quieras. A veces siento un poco de dolor porque una de las cosas que me decían, estudia para que seas alguien en la vida. Yo ya era alguien en la vida siendo artesana con ellas. Y me di cuenta de que yo era indígena el día que mi mamá llegó al auditorio de la escuela de medicina y volteó a verme y me dijo, no te vas a avergonzar de mí porque yo estoy en el mismo lugar en donde están los doctores y los licenciados. Eso me rompió, porque yo no sabía que era distinta. Yo no sabía que mi vida era distinta, ¿no? Porque todo el tiempo mi vida se había desarrollado dentro de Ixmiquilpan, dentro de mi comunidad. Fue mi mamá quien me marcó esa diferencia, porque al final ella había vivido más años que yo y entendía, por ejemplo, estas cuestiones de discriminación, y yo no lo había entendido. Entonces, yo no entendí que era indígena hasta ese momento en el que mi mamá me marcó esa diferencia. Ahora que la gente entiende esta parte del inicio de la doctora Emilia, platíqueme por qué le importa hoy en día esta dignificación de todo este rescate y sobre todo que la gente entienda de esta lucha social sobre la simbología de un pueblo. Crecí con eso. O sea, no hay forma de que viviendo en San Nicolás, entendiendo el contexto de cómo vive San Nicolás, no tengas esto. O sea, yo recuerdo la historia, por ejemplo, de mi abuelo, ¿no? O sea, Eleuterio Espinosa llegando un día cuando hubo un conflicto por territorio, por límite solamente con la comunidad, con otra comunidad vecina, llegando a la casa y yo con 11, 12 años, viendo cómo mi abuelo agarraba su bielgo y le decía a sus hijos que estaban comiendo, ¿no? Mis tíos, les decía, Maja, o sea, vamos a defender nuestro pueblo, ¿no? No importándole nada, él tenía una convicción y era que era defender a nuestra comunidad. Y era por una cuestión de un límite. Y se llevó a mis tíos, armados solamente con machetes, con azadones, ¿no? Con sus resorteras. 2 de ellos terminaron con esquirlas en el cuerpo, no, todavía las tienen. Y que fueron solamente esquirlas, pero que pudieron haber muerto. Y aún así a mi abuelo no le hubiera importado, porque mi abuelo
tenía esta situación de es importante la comunidad, es importante el pueblo. Y él no esperaba nada a cambio, solamente tenía una convicción y esa convicción era importante. Entonces, recuerdo esos momentos y me recuerdo, por ejemplo, que me mandan, ¿no?, a una parte de la comunidad para estar cuidando que no entraran los de otra comunidad, ¿no? Sí. Estar en la noche haciendo barricadas, ¿no?, encendiendo el fuego, pero al mismo tiempo conviviendo con los vecinos, echando relajo. Y aunque eres una niña, eso te marca. Te marca porque entiendes que la lucha social es importante y entiendes que la defensa de tu territorio es importante. Y eso se vino después con unos conflictos que tuvimos internos, ¿no?, por unas cuestiones religiosas. Y es que mi comunidad se sigue rigiendo por usos y costumbres, pero además de esto, los servicios que tenemos dentro de la comunidad son pagados por nosotros mismos, no son administrados por el ayuntamiento, por el Estado, son administrados por los comités propios de la comunidad. Entonces, cuando surgen estos problemas, pues ya veníamos de esto, ya entendíamos que el trabajo comunitario es importante. Entonces, para mí, esto que ocurre ahora no era nuevo, sino simplemente parte también de nuestra historia. Necesitamos ayudarnos entre todos, trabajar en conjunto para que siga lloviendo. Porque cuando llueve, el maíz nace. Cuando llueve, tienes quelites. Cuando llueve, tienes cosechas. Y cuando llueve, significa que todo va a estar bien. Y pienso que es importante para mí ayudar a otros para que siga lloviendo y don Eleuterio sienta y se dé cuenta de que no nos va a faltar alimento. Y por eso es importante para mí. Y soy la enseñanza de él. Soy su nieta. ¿Cree que le hemos faltado el respeto a los abuelos y dejamos de que sean sabios a que sean simplemente personas? Es que no lo sé. Creo que antes teníamos la oportunidad de verlos más a los ojos, de sentirlos más y de sentirnos más humanos, ¿no? Ahora es como que ellos existen por existir, ¿no? Y dejamos de escuchar sus voces y dejamos de escuchar sus consejos y dejamos de escuchar su filosofía. Pero su filosofía viene porque ellos ya saben mucho, ya vivieron mucho, ya entienden mucho de la vida, ya pelearon mucho, ¿no? Y pues eso, me parece que últimamente el ruido que más escuchamos es el ruido interno, el ruido que emana de un celular. Y me parece que los abuelos no generan ruido, solamente generan esta paz y esta sensación de que el tiempo va pasando, pero existes en ese tiempo. ¿Por qué no demostrarle a las abuelas que todo eso que les dijeron, que era que se menospreciaba, que se racializó, que se discriminó, no era cierto? Creo que más que dignificar, tenemos que contar la verdad. Y la verdad es que somos fuertes. La verdad es que existimos. La verdad es que resistimos. La verdad es que somos inteligentes. La verdad es que somos capaces. La verdad de las abuelas que les negaron era que existían. Tenemos la obligación de decirles y enseñarles a las futuras generaciones que existimos, que hemos existido y que vamos a existir a costa del sistema, a costa del capital, a costa del patriarcado. Vamos a existir porque somos las nietas
de aquellas mujeres que se esforzaron porque nos dieran alimento, porque fuéramos a la escuela, porque aprendiéramos el lenguaje de los hombres blancos y porque vamos a pelear en su propio lenguaje, así sea en francés. Ahora sí, doctora, hábleme sobre este códice y sobre su restitución, porque usted está haciendo una tramitología internacional. Pues es que dentro de los conflictos internos que teníamos dentro de nuestra comunidad, pues también tenemos esta parte que es muy tradicional, ¿no? Y que son las fiestas de la propia comunidad. Entonces yo tenía un tío, mi tío Román Espinosa y mi tío Hermilo Espinosa, muy conocidos dentro del pueblo, que cuando llegaba la fiesta de septiembre, una de las primeras cosas que hacían pues era acompañar al convite, o lo que se llama a la procesión de los hachones. Y la procesión de los hachones ocurre en las mañanas, antes de que empiece la fiesta y cuando va a empezar la fiesta del pueblo. Y es que se reúnen en el atrio de la iglesia y queman los hachones o encienden los hachones que van a caminar por todo el pueblo, anunciando que la fiesta ya está llegando. Y anuncian dentro de nuestra visión, o lo que entendemos, que la oscuridad se va y que el tiempo de alegría o de luz está llegando a nuestras comunidades. Yo lo veo desde niña, o sea, es algo con lo que yo he crecido y crecí viendo a mis tíos organizarse para ir, que era importante. Entonces, cuando leo acerca de esta representación y que está como tal en una imagen dentro de este códice, la primera pregunta que me hago es, ¿por qué algo que ocurre en mi comunidad no está dentro de mi comunidad, sino está en otro país? Y mi pregunta es, ¿por ese país entiende lo que significa? ¿No? Que tiene una carga emocional y simbólica muy fuerte para nosotros. Entonces, es por eso, a través de estas preguntas, que empezamos a cuestionar y a decir, ¿y por qué no lo traemos para acá, a donde pertenece? ¿A qué tanto puede costar? ¿Qué tanto puede ser, no? Y pues soy ñañú. Y un ñañú pelea, ¿no? Y además soy Emilia Mendoza Espinosa. Tengo la sangre de mi abuelo, tengo la sangre de mis abuelas, tengo la cara de mis abuelas. ¿Cómo no iba a pelear? ¿Cómo no iba a preguntar? ¿Cómo no iba a decirle a esos blancos, ¿por qué tienes algo que le pertenece a mi pueblo, que ni siquiera sabes que existe y que ni siquiera sabes qué significa y por qué está contigo y no con nosotros? Entonces, esas cuestiones fueron las que se plantearon dentro del grupo que tenemos, dentro del colectivo que se ha encargado de visibilizar estas apropiaciones, ¿no? Que son indebidas, y estas apropiaciones incluso internacionales. Y fue como pues vamos a cuestionarlos. ¿Y cómo? Vamos a generar estrategias. Es decir, no nos quedamos solamente con el tal vez o el de no. A lo mejor. Vamos a generar las estrategias y los caminos que sean eficientes para vamos a tocar las puertas, ¿no? Somos ñañús, eso hacemos. Y eso nos enseñaron a hacer. Se dice que este códice, doctora, es también un calendario. Para medir el tiempo anteriormente, pues no teníamos este calendario que se nos impuso. El calendario venía a través de los pueblos originarios y se hacía algo que se llamaban ataduras de años. Cada 52 años, ¿es 52 años? Cada 52 años se ataban y se cumplía un ciclo. Este calendario, o Amoxtli, Tonalá, calendariza esta atadura de años. Y en este caso, por ejemplo, para el año 2027, se va a hacer otra atadura de años. Cosa que se desconoce en muchísimos ámbitos de la República Mexicana, pero que los pueblos originarios
aprendimos y estamos reaprendiendo, ¿no? Porque el tiempo se medía de esta forma y se medía con eventos que ocurrían, ¿no? Y que se fueron, la escritura, por ejemplo, de nuestros ancestros, no eran letras, no era un alfabeto. Sí. En este caso eran imágenes. Y en esta imagen, la celebración del Año Nuevo, que dentro de mi comunidad es cada año, ¿no? Y se hace en septiembre, en agosto-septiembre, dentro de este códice se calendariza el año 2027 como otra atadura de tiempo. Y por eso es que es tan importante, ¿no? Porque esta lucha que se empezó hace estos años, como tal, ni siquiera, como tengo que ser honesta, ni siquiera habíamos visualizado que para el 2027 teníamos esta nueva atadura de años y de tiempo. Entonces, ¿qué significa? Significa que el retorno de este documento será muy significativo, no solo para celebrar un tiempo, sino es para celebrar un renacimiento, que será importante para estas comunidades que seguimos entendiendo en el abuelo fuego algo bastante importante dentro de nuestras comunidades, o relevante dentro de nuestras comunidades. Ahora, doctora, llega ese código, se logra el objetivo. ¿Dónde usted cree que tiene que estar ese código? A ver, es bastante... esta pregunta es fuerte, porque quisiera decir que tiene que estar dentro de la comunidad. Sin embargo, por los años que tiene, porque es un documento muy antiguo, necesita condiciones específicas, ¿no? Hay que decolonizar también la museografía. Eso es importante, porque muchos abuelos, por ejemplo, no saben que dentro del museo, por ejemplo, que está en la Ciudad de México, hay cosas que pertenecen a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque está lejos. ¿Y porque quién puede acceder a esos museos? Aquel que tiene el recurso económico para acceder a ellos. Cuando peleamos por este documento, establecimos también esta pauta, ¿no? Y en Francia y aquí le establecimos que regresar a nuestra comunidad. Aunque nos critiquen y nos digan, es que ese calendario no le pertenece a los ñañús. La historia se escribe desde quien la gana, pero eso no significa que no hayamos existido en ese tiempo. Y además, es una tradición que sigue resistiendo dentro de nuestras comunidades. Yo me identifico con esa imagen. Muchísima gente de mi comunidad, de las comunidades alrededor, se identifican con esa imagen. ¿Por qué la desconocemos? Porque esa era parte del plan, borrarnos dentro de la historia para no reconocer nuestra fuerza y nuestra existencia. Y si va a volver a esta comunidad, tenemos que garantizar un espacio digno. Para garantizar ese espacio digno, primero necesitamos el recurso, que es importante que llegue al territorio mexicano. ¿Qué estructura actualmente tiene estas condiciones? Pues en la Ciudad de México. Sin embargo, sí se ha planteado entre Francia y México que la estructura que pueda albergar a este documento sea aquí en el Valle del Mezquital, ¿no? Donde todavía persiste esta tradición, donde hay muestras vivas, que eso es lo más importante. Hay una expresión viva de lo que está en este documento que tiene cientos de años existiendo. ¿Qué significaría para su abuela, para su abuelo, para las personas que realmente viven aquí, que usted sobre todo haya iniciado esta tramitología para regresar a algo tan importante como este códice a su lugar natal, pues? Pienso que es un códice que se llevaron, como muchos que están en otras partes del mundo, con la intención de que perdiéramos, uno, la conexión entre comunidades, pero sobre todo la fuerza interna que emana de las mismas. Cuando tú a una comunidad le quitas un símbolo,
Cuando tú a una comunidad le quitas algo de la que aprende, de estas cosas que aprende, de estas cosas que están escritas por los abuelos, significa que le estás quitando una herencia a las futuras generaciones. Cuando la colonia vino, una forma de romper México, una forma de fragmentarla, fue quitarle su historia, ¿no? Y reescribir una historia. ¿Por qué es importante este libro? ¿Por qué es importante este Tonalá? ¿Por qué es importante este Amoxtli? Porque no solamente va a reforzar la fuerza de mi comunidad, va a reforzar la fuerza de todas aquellas comunidades que siguen teniendo en el fuego, en la festividad del fuego, un símbolo importante de renacimiento. Entonces, imagina qué va a significar para aquellos abuelos que ya no están y que perdieron muchísima de nuestra historia por estos procesos violentos de discriminación. Porque no solamente lo hago para el futuro, no solamente estamos organizadas para el futuro, lo hacemos por aquellos que ya no están, pero que resistieron. Resistieron lo suficiente como para que yo pueda vestir esto y pueda saber qué significa. Resistieron lo suficiente como para que mi lengua siga existiendo dentro de mi territorio. Resistieron lo suficiente como para que sigamos alimentándonos como nos alimentábamos hace cientos de años. Ese es el valor. Pero además significa muchísimo para aquellas generaciones que vengan y que entiendan, comprendan, hagan conciencia de que no somos los indios. Somos los dueños de este territorio. Somos aquellos que no morimos. Somos el fruto de aquellos que no murieron. Somos la herencia de aquellos que permanecieron fuertes, escondidos si quieres, pero que permanecieron con esa fuerza interna y que permanecen dentro de nuestra cara, dentro de nuestra vestimenta, y que si nosotros queremos, seguirán viviendo durante mucho tiempo. Por eso peleamos, por que este libro regrese, porque tendrá que regresar a este territorio y tendrá este símbolo importante no solo para mi comunidad, que para los abuelos y las abuelas sería un triunfo histórico, porque no solo regresa un documento, regresa la dignidad, regresa la historia que nos contaron de forma distinta, porque nos hicieron creer que no valíamos, nos hicieron creer que no hablábamos, nos hicieron creer que teníamos que agachar la cabeza cada que el blanco hablaba, nos hicieron creer que teníamos que perder nuestra tierra, nos hicieron creer que vestir como vestíamos era indigno, que hablar como hablábamos era indigno. El que un documento de esta magnitud regrese, y no solamente este, otros que están fuera, significan que vamos a regresar y vamos a recontar la historia desde nuestras comunidades, para que la historia que se escriba a partir de nosotros y de nuestros hijos y de nuestras hijas, para que la historia se escriba desde la dignidad que siempre hemos tenido, para que la historia se escriba desde la fuerza que siempre hemos tenido, desde la existencia que hemos mantenido en este territorio. Para eso será importante. Y para que en un futuro sigamos de pie, y no con la cabeza agachada, sino con la cabeza de frente y viendo al otro a los ojos, porque así vemos el alma. En esta parte suceden cosas que yo no sé si usted crea, doctora, en el universo, que a veces las personas llegan en los momentos indicados, o suceden como que las personas van llegando en los momentos precisos. Aquí no sé si usted lo quiera compartir, o a lo mejor me estoy atreviendo demasiado, pero algo sentimentalmente emocional, su novio es francés. Hábleme de esa conexión, es que no tenía que decir, maestra, pero hábleme de este ser tan especial que también logra en usted
como darle este sentido de conexión. Es que yo sigo insistiendo, esto que está pasando en este momento, doctora, no es algo de una casualidad. O sea, hay muchas conexiones. Y también agrego aquí el factor Omar, que es la persona que nos ayuda a vincular este caso, que es histórico, maestra. Cuando tú decías de mi pareja, por ejemplo, yo también, a veces las coincidencias parecieran eso, coincidencias. Hay un códice que es el códice Ubin, ¿no? donde básicamente se utilizaba para adivinar los tiempos y lo que pasaba. Se lo dije a alguien, ¿no? En algún momento cuando tuve la oportunidad de ver este códice. Y es que creo que los abuelos ya sabían que en algún momento yo me iba a encontrar con esta persona. Creo que sus abuelos también lo sabían. Porque no se trata de solamente entender nuestra energía, sino también la energía que emana de otros territorios. Porque aunque sean europeos o no todos los europeos estaban de acuerdo con lo que ocurría, ¿no? Y me parece importante que me haya encontrado con un tipo, con una persona que tiene una conciencia social que para mí fue bastante interesante. Y que cuando yo le hablaba de mi comunidad y cuando yo le hablaba de lo que ocurría y cuando yo le dije, ¿por qué en tu país tienen un libro, un códice que se llama borbónico, pero que representa algo que sigue en mi comunidad? Lo primero que él me dijo fue pues yo ni lo conozco, ni siquiera sé que está aquí, ¿no? Y él fue de las personas que reforzó la idea, ¿no? De decir, pues hay que pedirlo, hay que solicitarlo, ¿no? Porque si nosotros no sabemos qué significa y es importante para ustedes, hay que regresarlo. Entonces, cuando hablamos de todo esto y de todas las conexiones que se han hecho, tanto con otros amigos, con otros compañeros que están en esta lucha, que se van tejiendo, como esos tejidos que se hacen en San Nicolás y que se hacen cada vez más fuertes, creo que es eso, ¿no? Que los abuelos, que sus abuelos, que mis abuelos lo habían visto y que creo que en donde sea que estén, en donde sea que están dándonos esa energía para continuar. ¿Qué tan difícil ha sido la cuestión tramitológica? Creo que ha sido, más que difícil, interesante. Lo más interesante es que el camino diplomático empezó desde aquí, desde el Valle del Mezquital, y se construyó un puente con Francia. Okay. Eso es muy importante para mí, porque no sé, creo que es la primera vez. Ustedes inician, ¿eh? Sí, creo que es la primera vez que una comunidad originaria, que una comunidad indígena, abre un puente con una mal llamada sociedad primer mundo, ¿no? O sea, me parece que ese puente es importante. Y en cuanto a dificultad, es claro que ha tenido sus dificultades, porque son dificultades económicas, dificultades diplomáticas, pero vuelvo al punto a donde creo que los abuelos nos están poniendo las personas adecuadas y el momento adecuado para abrir las puertas, ¿no? Sí. Porque si no tuviéramos a estas personas que son conscientes del efecto de la colonia dentro de nuestros territorios, no habríamos avanzado lo suficiente. Y es que encontramos personas conscientes del efecto de la colonización dentro de otros territorios que nos han abierto las puertas. Y eso es bastante importante. Y aunque puedo decir, hablamos su idioma, porque al final hablo francés, no significa que haya sido fácil, porque también tenemos estas complejidades diplomáticas, ¿no? Y estas complejidades diplomáticas son las que estamos también aprendiendo a resolver y aprendiendo a sobrellevar, porque nosotros no hablamos diplomático, hablamos asamblea.
en muchas comunidades, no solamente en la suya, se vive algo muy fuerte que es el tema de la gentrificación y sobre el tema de la apropiación cultural. Es una lucha bastante dura, pero a mí me encantaría saber su postura. Lo primero es que las apropiaciones culturales son un delito. ¿Qué derecho tiene alguien que es externo a estos territorios, así sea el propio gobierno, de llevarse lo que es nuestro? Es una apropiación cuando vienen y nos folclorizan. Es una apropiación cuando vienen y nos romantizan. Es una apropiación cuando registran nuestra identidad como si fuera de ellos. ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho les da? ¿El que ellos tienen más poder económico? ¿El que ellos tienen más capital político? ¿Ese es su derecho? Cuando el derecho de nacimiento de nosotros emana de la defensa de nuestro territorio, de la comunicación que tenemos con nuestros territorios, del amor que le tenemos a nuestros pueblos. Las apropiaciones culturales no tienen por qué romantizarse. Y este mensaje inclusive va para aquellas comunidades, para aquellos compañeros, a donde nos venden la idea de que tenemos que servirles a los políticos, que si llegan hay que darles coronas de flores y hay que servirles todavía de tapetes, porque eso también son apropiaciones culturales, a donde sin saber qué significan los bastones de mando, los utilizan, a donde visten nuestras ropas con esta intención de parecer como nosotros, pero donde siguen existiendo estas violencias sistémicas, donde no se garantiza que los que habitamos en estos territorios tengamos acceso a un sistema de salud público digno, a carreteras que sean adecuadas, a escuelas que sean adecuadas, a donde se nos respete con nuestras lenguas y con nuestras tradiciones. Y sin embargo llegan y se quieren creer, ¿no?, romantizar la vida que tenemos. Y esas también son apropiaciones. Pero también nosotros a veces participamos con esta idea, ¿no?, falsa, de que podemos mejorar algo si les damos entrada, cuando lo único que estamos haciendo es fragmentar a nuestras propias comunidades. Porque ahora lo que existe es esto, esa fragmentación. Porque este cacicazgo nunca se fue. Este cacicazgo sigue, pero se llama ahora de formas distintas. Y se mimetiza, ¿no?, con este esquema, ¿no?, de darnos voz a los pueblos originarios, de sí que tengan derechos, pero bajo la tutela del Estado, ¿no? Como si fuésemos los mismos de los que se adueñaron, como si fuésemos aquellos, ¿no?, que se adueñaron de nuestras tierras, porque al final se adueñaron de nuestras tierras, se adueñaron de nuestros territorios. Y el mensaje es claro, ya no somos aquellos, somos las nietas, somos los nietos que vamos a pelear de una forma distinta, incluyendo que sabemos leer su lengua y sabemos leer las propias leyes que emanan de esa lengua que nos dijeron que no podíamos acceder, ¿no? Entonces, estas apropiaciones culturales pueden ser mínimas o pueden ser máximas, pero todas se tienen que denunciar. ¿Por qué? Porque es importante no dejar que vengan y se apropien de lo que pensamos, de nuestra filosofía, cómo se llevaron nuestros territorios. Doctora, vivimos en un país donde lamentablemente las luchas sociales son muy... A veces quisiera ponerle otro nombre, pero vivimos en un país donde yo creo que somos el primer lugar donde más activistas o más personas, periodistas que hacen este tema social, pues mueren por denunciar este tipo de causas. ¿Usted ha tenido miedo sobre seguir en este camino de la lucha social? Sí, claro que he tenido miedo.
Pero hace unos años, no mucho, hace unos años, Ixmiquilpan enfrentó al gobierno de en ese entonces Peña Nieto en el gasolinazo. Y me tocó escuchar a un compañero decir, ¿no? Venía yo de Zimapán en la combi. Y este compañero venía junto conmigo y otro compa le dijo, ¿no te da miedo ir allá con los de Ixmiquilpan? Y él le dijo, sí me da miedo, pero vieras que cuando estás al lado de esos cabrones se te olvida. Yo no voy sola, vamos en colectivo. Y es un colectivo que se ha mantenido fuerte. Es un colectivo de mujeres de la tercera edad, de jóvenes, que nos acompañamos desde que esto empezó, ¿no? Hace casi 3 años, ¿no? Que hemos puesto el dinero, que ponemos nuestros cuerpos, que ponemos nuestras caras. Y nos da miedo. Claro que sí, porque estamos enfrentando de alguna forma al gobierno del estado de Hidalgo. Pero cuando ves las caras de todos ellos y cuando ves las fuerzas de las mujeres de la tercera edad, de los abuelos y las abuelas que nos acompañan, el miedo se te quita. Doctora, por ejemplo, yo soy mestizo. Yo, por ejemplo, mi intención es dignificar y ayudar, y precisamente lo que hace Héroes Campesinos es esta parte de dignificar y ayudar a las comunidades, a que estas personas que realmente no tienen las mejores oportunidades puedan tener recursos y puedan tener pues esta parte de exposición en el tema de justicia social. Mucha de la gente que nos está viendo, que son por ejemplo de Guadalajara, de Ciudad de México, de otra parte del mundo, también sienten esa parte de involucrarse. Pero llega esta barrera que se llama, pues, que es como la parte donde buscan una identidad, pero también no quieren sentir esta parte donde pues las comunidades dicen, pues es que tú estás usando un marketing o estás usando una parte, no sé, de apropiación. ¿Qué mensaje hay para estas personas que buscamos una identidad y que una comunidad no la vea mal? Pues Todo se trata de respeto. Básicamente es eso. O sea, mucha gente puede utilizar parte de nuestra indumentaria, parte de nuestro traje, pero al final, ¿qué debe de existir? El respeto. Es decir, respetar nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de organización social y comprender que el cómo nos relacionamos entre nosotros y con el mundo externo, con los mestizos, si lo queremos llamar así, o con los compas que no son parte de esta comunidad, es que tienen que respetarlo, ¿no? Porque una forma de organización política que existe entre las comunidades es distinta de lo que existe en Guadalajara, de lo que existe en la Ciudad de México, de lo que existe en Monterrey, no sé. Son formas distintas. ¿Significa que una es buena y que una es mala? No, simplemente son distintas. ¿Y qué es utilizar algo de nosotros? Sí, pero respeta el contexto en el cual habitamos. Puedes vestir nuestras prendas, pero no las registres como tuyas. Ya. Puedes vestir nuestras prendas, pero no las vas a hacer en masa para venderlas como si fuesen idea original tuya, ¿no? ¿Por qué? Porque esto pertenece a una comunidad. Y tampoco se las vas a vender a una empresa para decir que esta empresa puede adueñarse de lo que es parte de una comunidad. Entonces, no nos estamos negando a que lo hagan. Que lo único que decimos es que respeten cómo existen todos estos símbolos, cómo existe toda esta filosofía, cómo existe la organización democrática, con respeto. Y que es algo que les falta, por ejemplo, a los políticos, ¿no? Que ellos vienen a imponernos esas formas que existen desde el centro del Estado. Sí. Desde, como lo dije hace un momento, ¿no? Desde esta posición, ¿no? Donde ellos tienen que paternalizarnos, que tienen que educarnos. No, y tenemos nuestras propias formas de educación. Ya. ¿Quieres vestirlo? Respétalo. Solamente es eso. Respeto. Y se acabó. Doctora,
Cuente con todo nuestro apoyo, literalmente en todo lo que tiene que ver relacionado con héroes campesinos. Sobre todo contarse la historia como tiene que ser, doctora. Echarnos unos pulquitos. Yo la veo bien agüitada, maestra, pero pues ahorita yo traigo la vasija, familia. Pero cabe mencionar también que, familia, que nosotros ya estamos documentando esto en un documental, doctora. No sé si usted quiera decir, bueno, sí lo podemos decir porque es de nosotros. Salud, doctora, por ya aquí en confianza. La doctora no quería decir, decía, ¿cómo soy doctora y no puedo tomar pulque? Ay, ¿cómo no, doctora? Salud por eso. Pero, ojito, familia, pónganle atención a la doctora. Creo que Álvaro, muchísimas gracias por esta labor que haces, ¿no? Por esta fuerza también que imprimes a la lucha social, a la causa social. Tienes que saber que esto no es solo mío, que sería muy egoísta decir que es mío, porque no lo es. Es comunitario, es colectivo. Sí. La importancia de ser colectivo es la fuerza que da esto, ¿no? Para mantenernos, porque no es fácil mantenerse durante todos estos años con la misma fuerza, con el mismo temple. Es duro, porque las violencias existen, que emanan, y que son muy sutiles las que emanan de gobierno del Estado, pero que son duras y que hay que denunciarlas. Es normal que nosotros podamos pedir disculpas públicas, garantías de no repetición y reparación del daño. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos derecho a pedir reparación del daño, ¿no? Cuando son ellos quienes vienen y se apropian, ¿no? Entonces, eso que haces, que es darnos fuerza también, impacta mucho a la organización social que ya tenemos, ¿no? Porque permite generar otro pilar para seguir construyendo, para seguir manteniéndonos. Entonces, lo que venga, si es en conjunto, si es colectivo, por el bien común, va a funcionar. Y que así sea. Esta lucha de la apropiación cultural empezó por sentires colectivos, por sentires que venían del Cardonal, que venían del Chilcuautla, que venían de Tasquillo, que venían de Jacuba, que venían de Tula, que venían de Ixmiquilpan, y se juntaron en uno solo para decir, ya basta. No es normal que vengan y nos pongan a nosotras con nuestra indumentaria, que es respetable, que significa algo, ¿no? Que nos pongan blancas, que nos caricaturicen, que nos quieran encerrar de esta forma caricaturizada en un esquema de un cartón, ¿no? Donde estemos calladas porque así le conviene al sistema. Sí. ¿No? Estamos en un momento en donde estos reclamos tienen que darse, y no solamente en el Valle del Mezquital, sino en la Sierra Otomí, sino en Oaxaca, sino en Chiapas, en aquellas culturas, en aquellos pueblos donde todavía tenemos toda esta riqueza, ¿no? Y que vienen otros y quieren apropiarse. Hay que reclamar, hay que levantar la voz, pero no solamente agarrar y que el gobierno sienta que nos tiene que tutelar, no, sino también si tenemos que denunciar a los gobiernos, denunciarlos y exigirles que tengan este respeto y que se llamen disculpas, que se llamen reparación del daño, que se llamen garantías de no repetición, porque estamos en nuestro derecho. Y que cuando esto también se eleve a nivel internacional, como lo está haciendo ahorita con lo del códice, ¿no? Tengamos ese mismo temple y que los miremos a los ojos, ¿no? Y que veamos lo que hemos construido, que se construyó desde lo colectivo, no desde lo particular. Sí. Que se construye por el bien común, por la historia de nuestros pueblos. Maestra, pues salud. Salud. Gracias, familia, por vernos en este episodio de podcast. Yo sé que les encantó estar aquí con la doctora Emilia, la verdad. ¿Qué les puedo decir? Por eso amamos lo que hacemos, familia. Nos encanta contar estas historias que no son contadas, pero que aquí queda registro, gracias a mi queridísimo Omar, que está aquí atrás de cámaras. Queda registro, doctora, que usted es una de las iniciantes de que este códice regrese a su comunidad. La felicito, la honro,
Agradezco a todas las personas que nos están viendo, los amo mucho. Gracias por ver este episodio de podcast. Recuerda comentar, compartir para que pues podamos llegar a más personas. Ponle este video a tu abuelito, porque yo sé que tus abuelitos van a conectar más con estos episodios que la verdad nos fascina, nos encanta. Pues bueno, ¿algunas últimas palabras, doctora, que quiera comentar esta bella audiencia? Mensaje, cámara lista. Muchas gracias a aquellos que han conectado este día con nosotros. Gracias a aquellos que se tejen con el pueblo ñañú. Gracias a aquellos y aquellas que respetan nuestra existencia. Gracias a aquellos y aquellas que nos están viendo. Y sobre todo, gracias a aquellos y aquellas que siguen resistiendo a través de las enseñanzas de sus abuelos y sus abuelas. Duntiri Hamadi Gazoy. Bueno, familia, cuídense mucho y nos estamos viendo en un nuevo episodio. Hasta luego.